Ahora vamos a ver los puntos de intersección con el eje X y el eje Y de las funciones lineales y qué es lo que podemos calcular a simple vista y qué es lo que necesita una fórmula porque tal vez no tenemos información precisa. Tenemos aquí una primera gráfica donde vemos una función lineal que es creciente y claramente podemos ver por cuál punto está cortando en el eje X y en el eje Y. Vemos que en el eje X está pasando por el 3 negativo y en el eje Y nos indica que está pasando por 2 positivo. Entonces, en casos como estos, si nos preguntan o necesitamos para algo las intersecciones, tenemos la información muy clara. La intersección con el eje X sería que está pasando por el 3 negativo. Entonces, ¿cómo damos ese par ordenado? Sería de la forma 3 negativo, 0. Y en el caso de la intersección con el eje Y, es por cuál número cortó al eje Y. Y en ese caso sería el 2. Entonces una intersección con Y, el orden sería 0,2. Fíjense ustedes que este 3 que es de X, recuerden el orden del par ordenado, XY. Es el 3 negativo de X. Y en el caso de la intersección con Y, sería el 2 que está en la posición Y. Esas serían entonces las intersecciones con los ejes de la primera gráfica. Vamos a ver en la segunda si tenemos información 100% clara con las intersecciones como acá. Aquí tenemos una función lineal que es decreciente y vamos a ver si las intersecciones las tenemos a simple vista. La intersección con el eje X es el valor por donde está cortando al X y sería aquí. Y fíjense ustedes que no tenemos el valor, por lo menos con la información de esta gráfica no lo tenemos. Tenemos seguridad de algo, que es un valor simplemente mayor que 6. No sé ahorita si es 7, si es 8, si es 9, si es un valor fraccionario, decimal. Ahorita no lo podemos saber. En este momento queda como una incógnita a simple vista, ¿verdad? Porque sí hay métodos para sacarlo. La intersección con el eje Y, esa sí la tenemos clara. Ahí tenemos el puntito exacto por donde está cruzando el eje Y es en un 4. Y eso se daba como 0,4. Ahora, volviendo a la intersección con el eje X. Habíamos dicho que la única certeza que tenemos es que es un número positivo y mayor que 6. En este caso, para calcular esta intersección, necesitamos, con esta información, llegar al valor de la pendiente de la intersección y aplicar una fórmula. Eso lo vamos a ver cómo se hace en el ejercicio siguiente. Por el momento, lo que quería que viéramos acá es calcular, o más bien determinar algunas intersecciones que podemos sacar en ocasiones a simple vista sin necesidad de aplicar fórmulas. Continuando con lo de las intersecciones con los ejes, eje X y eje Y de una función lineal, vamos ahora sí a ver cuáles son esas fórmulas que nos ayudan cuando no tenemos información muy concreta gráficamente o desde el inicio ni tan siquiera tenemos una gráfica, como en este caso que lo único que tenemos es el criterio de la función lineal. En este caso, para calcular la intersección con el eje X, tenemos una pequeña formulita para saber cuál es ese valor del eje X. Y la fórmula es menos b sobre m, 0. Y para saber quién es la intersección con el eje Y, solamente tengo que identificar quién es el valor de b
en el criterio, que es muy sencillo de extraer y calcular. Vamos primero con la intersección con el eje X. Necesitamos a B y necesitamos a M. Entonces primero vamos a ver si esa información está. Y aquí tenemos en el criterio, identifiquemos quién es la pendiente M, sería 4 negativo, y la intersección B sería 3 positivo. Entonces ya con esa información ya podemos calcular la intersección con el eje X. Abrimos el par ordenado, menos B, que sería 3, sobre M, que sería 4 negativo, coma 0. Resolvemos lo que haya que resolver. En este caso es mínimo. Lo que hay que hacer es una cancelación de signos. Menos y menos da más. Por lo tanto, la intersección con el eje X se da en el par ordenado 3/4, coma 0. Y la intersección con el eje Y, 0, B. Y ya tenemos que B vale 3. Por lo tanto, esta siempre es así de sencilla, 0,3. Y ya tenemos los dos puntos de intersección. Aquí tenemos la del eje X y aquí tenemos la del eje Y. Ahora, ¿para qué tenemos esta gráfica aquí? Simplemente para graficarla, la función lineal, vamos a dibujarla con las dos intersecciones para ver qué tipo de recta estábamos trabajando. En este caso, intersección con el X está pasando por 3/4, 0. Con la calculadora vamos a dar la equivalencia decimal de 3/4 y sabemos que 3/4 es equivalente a 0,75. 0,75 del eje X, que sería aproximadamente, voy a ampliar acá, que sería aproximadamente ahí, casi llegando al 1. Y la intersección con el eje Y, 0,3, el 3 es de Y, entonces vamos hacia arriba, 0, 1, 2, 3. Aquí es exactamente donde va el otro punto de intersección. Y para más o menos tener una idea de cómo era la gráfica, voy a trazar aquí la línea, aproximado. Vamos a ver si sale mejor. Bueno, ahí más o menos. Ese sería un aproximado de la función lineal. Ahí la tenemos. Esa función lineal, vean que quedó decreciente. Ella es decreciente y lo teníamos que saber desde el inicio porque el valor de la pendiente era negativa. Entonces vean que con solo ver esto, yo tenía que saber que era decreciente y que pasaba por Y en el número 3. Entonces con estas fórmulas nosotros podemos calcular el valor de la intersección, el par ordenado de la intersección con X y con el eje Y en una función lineal.